continuación seguirán 2 conversatorios en el que tendremos 3 experiencias provinciales en cada uno de ellos, a cargo de 2 entrevistadoras, investigadoras en temas de educación secundaria, para que esto no sea una presentación solamente formal de una experiencia, sino que también sea la posibilidad de conversar e intercambiar aprendizajes en relación a lo que están llevando adelante las provincias. Para que sepan, cuando ustedes ingresaron y se acreditaron, les dieron un programa del evento en donde está la agenda de la fecha, y también podían llevarse una hojita con la posibilidad de hacer preguntas a las experiencias provinciales, a los referentes provinciales. Por lo cual, ahora antes de ir al conversatorio y presentarlos, explicarles un poco esa dinámica. Las preguntas no van a ser a micrófono abierto, sino que vamos a ir recogiendo estas preguntas, las vamos a pasar a cada una de las entrevistadoras, haciendo una breve selección para que no haya ninguna pregunta que ya haya sido respondida durante el transcurso del conversatorio. Y de esa manera podemos tener ya un paquete de preguntas, tal vez unir 2 o 3 que tengan que ver con la misma temática y no extendernos tanto tal vez en preguntas, comentarios que a veces dificultan un poco la dinámica de consulta y dejan muchas cosas más por decir. También presentar desde CIPEC un poco lo que comentaba Alejandra, el interés por la documentación, el interés por conocer a fondo los casos provinciales y cada una de estas experiencias que se está llevando adelante en pos de transformar la secundaria, de modificar ciertos aspectos a veces que tienen que ver más con el corazón, con lo estructural de la política del sistema educativo, otras veces que tienen que ver con realizar experiencias que sean laboratorios donde uno pueda generar ciertos cambios y en base a eso poder alimentar al resto de las escuelas y el sistema educativo. Desde CIPEC y desde el Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa estamos empezando a documentar, a registrar estos procesos de transformación en diferentes videos a través de entrevistas con cada uno de los referentes, tratando de dar cuenta, bueno, cuáles son los elementos en los que cada una se enfoca. Como decía Alejandra también, hay un esfuerzo enorme por documentar estas experiencias, también para que se puedan mantener, para que otros puedan aprender de ellas. Y esperamos que este diciembre nos traiga el primer video de presentación de estas experiencias en una serie que se va a llamar, una serie audiovisual, que se llama Faros para la escuela secundaria. Esta serie, que por lo pronto tiene a varias de las experiencias que van a presentarse hoy, busca ser el puntapié inicial para contar la política de un modo distinto, para explicarla, para transparentarla, para poder hacer que llegue a cada uno de los actores del sistema educativo, tanto provincial como nacional, para conocer efectivamente esos caminos posibles para transformar la secundaria. Nos hubiese encantado poder presentarles los avances hoy, pero queremos seguir conversando con algunos de los referentes, poder ajustar bien esos guiones y esas cosas que queremos contar efectivamente, pero hoy por suerte tenemos la posibilidad de tenerlos aquí presentes y también tener a los especialistas en educación secundaria para conversar con ellos. Y sin más, entonces, invitar al primer conversatorio, en primer lugar, a Nancy Montes, miembro del equipo de especialistas de la OEI, sede Argentina, investigadora del programa de Educación, Conocimiento y Sociedad de Flaxo Argentina. Nancy. Nancy será la encargada de interrogar a nuestros invitados y también generar una conversación en pos de estas políticas. A Gabriela Fernanda Lerzo, directora de Educación Secundaria Río Negro, que nos comentará cómo fue el proceso de la Escuela Secundaria Río Negro. A Gabriel Escarano, coordinador operativo de Córdoba, de las escuelas PROA. Y en representación de Tucumán, lamentablemente por cuestiones logísticas, Isabela Mate Pérez, secretaria de Estado y Gestión Educativa de Tucumán, no nos puede acompañar, pero en su lugar Sandra Siegler, investigadora de Flaxo y coordinadora de la red Planea de Conducción, nos comentará más acerca de la nueva escuela para adolescentes de Tucumán. Como les comentaba, la dinámica es, a medida que va sucediendo el panel, ustedes pueden ir haciendo las preguntas en cada uno de esos papeles o en otros papeles que consideren y que tengan a mano. Miembros del equipo, ustedes pueden levantar el papel, los pasamos a retirar o hacemos un pasamanos para que lleguen a la entrevistadora y de esa manera poder hacia el final hacer todas las preguntas necesarias.
Sin más. Sí. Bueno, muchas gracias Lucas por la presentación. Agradezco a los y las organizadores de este encuentro por habernos invitado a participar de este conversatorio. Tenemos una hora por delante que hemos organizado en 3 momentos de 15 minutos cada uno, en los que va a estar cada uno de los representantes de las políticas de cambio en escuela secundaria a cargo de presentarla, y luego unos 15 minutos finales para recepcionar las preguntas y comentarios de ustedes. El primer momento les hemos pedido que pensaran y organizaran la descripción de la iniciativa que están implementando en cada una de las jurisdicciones aquí representadas, focalizando en 3 cambios que destacarían respecto de la matriz escolar tradicional que caracterizan a la propuesta que están desempeñando, que están implementando en el caso de estas jurisdicciones desde distintos momentos también, y acumulando distintas historias y tradiciones de cambio en el país y en cada una de las jurisdicciones. Así que vamos a proponer que inicie primero la provincia de Córdoba. Va a estar Gabriel contándonos en este esquema. ¿Te pasamos? Gracias. Cada uno de ellos tendrá 5 minutos para esta presentación, porque después siguen otros 2 momentos de conversación y de ejes temáticos. Después sigue Gabriela Lerzo por Río Negro y Sandra Siegler por Tucumán. Te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. 5 minutos a hablar de lo que uno hace día a día se hacen como muy corto. Bueno, en la provincia de Córdoba creo que tenemos una visión de innovación en educación que ya viene desde hace tiempo, como bien se nombraba PIT como uno de los ejemplos, coordinadores de curso es otro de los ejemplos, y las escuelas PROA vendrían a ser también un ejemplo más de innovación. Las escuelas PROA nacen en el año 2014, haciendo hincapié en estos tres hitos. El primero podría ser con la enseñanza formal de la programación en la escuela secundaria, ¿sí? Es una orientación en la cual los estudiantes desde primer año ya están expuestos a todo lo que son contenidos de desarrollo de software y robótica. Es una escuela que es un proyecto más que una escuela que ha trabajado con varios aspectos. Nos propusimos el desarrollo cognitivo de los estudiantes, pero pusimos el mismo foco y el mismo hincapié en el desarrollo cognitivo, el emocional y el social de los estudiantes, por lo cual es una escuela que constantemente le brindamos herramientas para que pueda salir hacia la sociedad, ver cuáles son los requerimientos, las problemáticas en las cuales se puede trabajar de forma interdisciplinaria para después volver a la escuela, armar proyectos y salir. Afortunadamente también hemos tenido como buenos resultados en esto, hemos sido reconocidos por los programas de docentes innovadores, con proyectos que se han desarrollado en varias de las sedes, así que eso nos da como la señal de que vamos por buen camino. Otro hito es que somos una escuela experimental, ¿sí? En nuestro nombre tenemos el nombre experimental, lo cual nos puso una presión como importante, decir, bueno, ¿con qué vamos a experimentar, no? Con los chicos claramente no es un laboratorio para experimentar con los chicos, pero nos era difícil, como les explicaba esta mañana a los colegas que nos reunimos, nos era difícil poder explicar por qué éramos experimentales hasta que tuvimos un hecho muy concreto en lo cual se nos hace mucho más fácil explicarlo. La provincia de Córdoba en el año 2018 modificó su régimen académico y se empezó a implementar en este año en 80 escuelas. Y parte de ese régimen académico toma mucho de la experiencia que tuvimos en PROA en relación a los aprendizajes y evaluación de aprendizajes. Sí, la mirada que tenía PROA, el hincapié que le puso PROA a la evaluación de aprendizajes, fue algo que se trasladó hacia el nuevo régimen académico. Entonces ahí pudimos entender o explicar un poco mejor en qué éramos experimentales. La idea de las escuelas PROA es poder. El ministro, cuando nos convocó, nos dijo la frase: necesitamos generar fisuras en el sistema educativo, ¿sí? No fracturas, sino fisuras, pequeños cambios que hagan tensionar las cosas y ver cómo resultan. Bueno, régimen académico es uno de los primeros resultados. No sé cómo voy de tiempo. Perfecto. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar
muchos aspectos. No es fácil la enseñanza de la programación en forma formal en el sistema educativo. Nosotros somos, al día de hoy, 15 escuelas, 15 sedes. Nacimos en el año 2014 3 y está proyectado para el año 2019 la apertura de 26 nuevas sedes en toda la provincia de Córdoba, por lo cual vamos a hacer un programa que ha crecido de una forma exponencial muy grande a partir del año 2014. Y estas 41 escuelas también, de estas 41 escuelas este año abrimos una nueva orientación. La primera orientación de prueba fue el desarrollo de software. Esta segunda orientación que se abrió este año para algunas escuelas fue en biotecnología, ¿sí? Esta orientación no significa el desarrollo de nuevos diseños, no diseños, sino propuestas curriculares para estos espacios que no existían, como entornos digitales, sistemas operativos, programación 1. Nos genera esto, digamos, de generar nuevo material, y la forma de trabajar que tenemos con los docentes es justamente un trabajo en conjunto, en poder tensionar nuestras propias prácticas. Cuando entran los docentes en proa, yo siempre les digo, no conseguimos unas horas más para trabajar, sino que nos estamos sumando a un proyecto que nos implica justamente esto, revisar y tensionar nuestras propias prácticas, porque no es fácil, por más que uno sea joven en edad o joven en el sistema, uno ya viene con el sistema educativo muy inserto desde la experiencia propia. Todos hicimos la primaria, el jardín, primaria y secundaria, con una cierta estructura que no nos es fácil movilizar o romper. Bueno, el trabajo en conjunto con todos los profesores, trabajamos en muchos aspectos. Trabajo en proyectos, trabajos en planificaciones en conjunto, pero sobre todo nuestro mayor desafío creo que fue el que lograr que los estudiantes quieran estar en la escuela, que los profesores quieran estar en la escuela, cada uno haciendo su trabajo, ¿no? El estudiante aprendiendo y el docente enseñando. Y tiene que ver con esto, con esta predisposición a tensionar las propias prácticas, ver una planificación y poder decir, bueno, la verdad que acá el instrumento de evaluación no está claro, o no, por lo menos no me habla si el aprendizaje está logrado o pendiente en el estudiante, y eso fue uno de los hitos, me parece, más importantes que tuvimos también, el poder reconocer o la predisposición a tensionar estas prácticas, y hay documentación que se está haciendo, muy poca, porque claramente desde adentro del programa es difícil estar en esta vorágine de constantemente generando cosas nuevas y trabajo con los otros colegas y además documentarlo, pero sí sabemos de la importancia que conlleva documentar, y sobre todo con este nombre que tenemos de experimental, que nos obliga a poder mirar la experiencia y poder hablar con el sistema. Esta es la idea, ¿no? Que cada docente de la Escuela Proa, que está ubicado en varios puntos estratégicos de la provincia, no se quede con su experiencia o con lo que aprendió o con lo que cuestionó en la escuela únicamente, sino que, como todo docente tiene otras horas en otras escuelas, cuando va a esa nueva institución algo pasa, por lo menos con su propia práctica o con la charla con un colega que le dice, ¿y cómo haces esto? La otra impronta de Proa es el trabajo con las tecnologías de la información y de la comunicación de forma transversal en todas las propuestas. Y acá también hubo que cuestionarse un montón de cosas. ¿Qué diferencia hace un video que explica lo mismo que yo puedo explicar si lo digo yo, y encima en mi propio idioma con el mismo lenguaje? Entonces, ver cómo las tecnologías se estaban implementando en el aula y empezar a repensar cómo va a ser la inclusión, de forma que la tecnología efectivamente sume a la clase y no que sea inserta por presión para decir estoy usando tecnología, ¿sí? Bueno, tenemos 4 años y un poquito más de experiencia, somos muy jóvenes, siempre decimos, pero por suerte tenemos algunas cosas para decir. Gracias, Gabriel. Quedaron claros como los rasgos principales de la experiencia y la innovación que vienen haciendo y el esquema de implementación que también se propusieron. Te pido le pases el micrófono a Gabriela y le escuchamos a Provincia de Río Negro. Buenos días. Yo siempre comienzo poniendo en contexto a mi jurisdicción. Provincia de Río Negro, 700.000 habitantes, una gran extensión de territorio. Un problema, los estudiantes de la escuela secundaria con poca tasa de egreso, abandono
y ausentismo. Esa era nuestra realidad sobre la que nosotros intervenimos con esta política pública. De manera que nos encontrábamos con un desafío al que teníamos que dar un gran desafío, al que teníamos que dar una gran respuesta. Así que para esa problemática, la jurisdicción decidió, pensando para y pensando por rionegrinos, o sea, pensado por rionegrinos y pensando para los rionegrinos, una escuela diferente. Y cuando decimos una escuela diferente, es una escuela con otra gramática escolar, una escuela con otra situación de puestos de trabajo docentes y una escuela con un nuevo régimen académico. La Escuela Secundaria de Río Negro tiene docentes que están designados por cargo. Los cargos hacen que los docentes tengan concentración horaria en 1 o 2 establecimientos a lo sumo, que dentro de sus cargos horarios tengan horas dedicadas a la enseñanza y horas dedicadas a otras tareas inherentes a la función docente, como son el acompañamiento a las trayectorias, el acompañamiento en estudiantes en inclusión, las tutorías, las coordinaciones de áreas y las coordinaciones de ciclos. En cuanto a la gramática escolar, que tiene que ver con la manera de transitar la escuela, tomamos decisiones en términos de algunos principios que organizan nuestro plan de estudios, que tiene que ver con considerar la multialfabetización. Por lo tanto, no hay áreas de conocimiento que se priorizan por sobre otras. Tenemos una organización de la escuela de la formación general que la atraviesa de primero a quinto año y docentes que trabajan en la escuela con estudiantes de primero a quinto año. Las áreas de conocimiento están organizadas por unidades curriculares que contienen campos disciplinares que comparten los modos de conocer, en espacios de formación disciplinar, multi e interdisciplinar. Tenemos un régimen académico que propicia la acreditación de las unidades curriculares, unidad por unidad. Rompimos con la gradualidad de la escuela tradicional, de manera que los estudiantes transitan la escuela secundaria a medida que van acreditando saberes en las unidades curriculares. Eso transforma lo establecido por la escuela tradicional. Los estudiantes ya no pertenecen a un mismo curso, sino que van avanzando en distintos agrupamientos de acuerdo a su posibilidad de acreditar saberes. La escuela acompaña fortaleciendo significativamente el vínculo que se establece entre los estudiantes y la institución, de manera tal que la posibilidad de tener al docente presente en la escuela desde que se inicia el turno escolar hasta que termina brinda permite un fortalecimiento del vínculo que se evidencia en la continuidad de las trayectorias escolares. Nada de esto hubiera podido suceder si no hubiéramos realizado un trabajo de construcción conjunta desde el inicio de la propuesta, desde la gestión de la propuesta, en el que sumamos una mesa de trabajo conjunta con el sindicato de nuestra jurisdicción y nos permitió de esa manera construir las bases de la escuela de manera sostenida, de modo que su implementación también fue considerada por ambos participantes de esa mesa y lo que nos ha permitido avanzar significativamente, de modo que hoy tenemos desde el 2018 el 100% de los establecimientos educativos del nivel estatales implementando el plan de estudios de la Escuela Secundaria Río Negro, y empezamos también en el 2018 con la implementación de un universo de escuelas no estatales. Así que estimamos para el 2020 la implementación del 100% de los establecimientos educativos
diurnos comunes de la provincia. Gracias, Gabriela, muy amable, muy sintética también, así que gracias por el esfuerzo de simplificar tanta tarea en pocas palabras. Sandra, te escuchamos con lo que están haciendo con UNICEF y la provincia de Tucumán. Gracias. Bueno, Planea es una iniciativa de política desarrollada conjuntamente entre la provincia de Tucumán y con la cooperación de UNICEF Argentina. Todo el año 2017 ha sido un año de diseño de esta propuesta que fue elaborada en base a los consensos de los que hablábamos antes que hay en torno a la escuela secundaria y también del conocimiento que tenemos sobre este nivel, las dificultades que lo atraviesan y al mismo tiempo las condiciones de posibilidad reales de las jurisdicciones o de esta jurisdicción en particular para emprender un cambio en la secundaria. Como les decía, 2017 ha sido un año de diseño, 2018 es el año en donde comenzamos la implementación que se desarrolla en 16 escuelas estatales, urbanas y rurales de diferentes puntos de la provincia en este momento, y estas escuelas son escuelas que atienden a población en condiciones de vulnerabilidad, podríamos decir. La propuesta Planea ha iniciado en primer año inicialmente y se va a ir desarrollando sucesivamente a medida que avanzan los años en los diferentes ciclos, digamos hacia segundo, tercero y más. La propuesta busca incidir en las formas de enseñar, de aprender, en las condiciones también de bienestar de alumnos y de docentes en la secundaria. Estas instituciones cuentan con directores que están designados a tiempo completo, tienen asesores pedagógicos, tienen profesores que acompañan al mismo grupo de alumnos a lo largo de un ciclo completo y se está trabajando también en la concentración horaria de los profesores para que más allá del trabajo frente a alumnos puedan desempeñar tareas de orden institucional, como por ejemplo acompañar las trayectorias. Hay una serie de dispositivos que se están desarrollando como el trabajo de los consejeros docentes que hacen una labor, consejeros estudiantiles, perdón, que hacen una labor de acompañamiento de cuestiones socioafectivas y académicas a modo de tutorías. Se está trabajando también en actividades como entre pares docentes y estudiantes para generar un vínculo más fuerte y una pertenencia con la escuela y con el equipo de colegas docentes. En esa concentración horaria se busca también desarrollar un consejo de evaluación interdocente, porque una cuestión importante que desarrolla Planea es mirar al aprendizaje de una manera integral e ir acompañando los procesos a lo largo del desarrollo de una serie de proyectos que enseguida voy a contar, pero buscamos que las formas de enseñar, de aprender y de evaluar sean consistentes y no se desarrolle de una manera la enseñanza y luego se evalúe bajo los patrones clásicos. Por ese motivo se desarrolla un consejo de evaluación interdocente que se espera que con esta concentración horaria de los profesores podamos llevar adelante una iniciativa de esa naturaleza. El trabajo pedagógico que desarrollamos en Planea toma la estructura curricular vigente, pero se han diseñado una serie de proyectos que en principio abarcan 6 áreas: matemáticas, sociales, que integra historia y geografía, naturales, que integra biología y físico-química, tecnología, donde trabajamos en convenio con la Fundación Sadowski, desarrollando todo el trabajo en torno a la programación, y un taller de aprendizaje. Para esas áreas que mencioné se han desarrollado una serie de proyectos. En esta oportunidad, para este primer año, han sido confeccionados por especialistas, que son proyectos que parten de preguntas motivadoras, que estructuran el conocimiento de otra forma y que a lo largo de una sucesión de semanas se van desplegando. Estos proyectos han sido diseñados retomando los diseños curriculares provinciales, de modo que con los 3 proyectos de cada área que se desarrollan a lo largo del año se barre el currículum que está prescripto y previsto, pero por supuesto con una organización y desde un enfoque bien diferente. Trabajamos con un enfoque de enseñanza basado en proyectos, donde se busca desplegar también una evaluación sumativa y consistente con los procesos de aprendizaje que buscamos desarrollar en los alumnos.
Estos proyectos han sido acompañados a lo largo de todo el año de capacitación hacia los profesores que están trabajando en su implementación junto con los especialistas, y al mismo tiempo los especialistas han recorrido las escuelas y han acompañado el proceso de implementación. En simultáneo a estos proyectos se trabaja en una red con directores, que voy a contar un poquito más adelante, pero sí sostener que esa red, que aglutina a todos los directores, asesores pedagógicos, supervisores, equipos técnicos provinciales involucrados con estas escuelas, desde ese espacio se da apoyatura al proceso de implementación y también se va conociendo y leyendo cuáles son las posibilidades de implementación y hasta dónde van avanzando las escuelas en el proceso de trabajo, al mismo tiempo que se impulsa, podemos decir, se incentiva y se tracciona el trabajo a nivel institucional. La red también ha sido acompañada de una producción de materiales que consta de un cuadernillo para orientar el trabajo de los asesores pedagógicos, un diario para que los asesores pedagógicos puedan ir documentando y acompañando a los profesores en el proceso de implementación, un cuadernillo para orientar el funcionamiento del Consejo de Evaluación Interdocente, otro para acompañar a la función directiva y un material destinado a los supervisores de estas escuelas. Para el segundo año, o sea, para 2019, la experiencia va a ampliar a 10 escuelas más que se van a incorporar. Vamos a estar llegando a un universo de 1.500 alumnos. En este momento son 1.000 alumnos los que están involucrados, más de 300 profesores, 18 directivos, 16 asesores pedagógicos, por poner algo de la dimensión de la propuesta. Muchas gracias, Sandra. Para cerrar este primer momento, resaltaría de las 3 presentaciones el señalamiento respecto de los cambios en los modos de enseñar, en los contenidos de las materias también, que impactaron en tiempos escolares y en organización del trabajo docente. Y ustedes mencionaron también de distintos modos cómo fue necesario revisar los modos de evaluar también. Me parece que allí hay algo del orden de lo común que cada provincia fue necesario asumir. Para este segundo momento, pensamos, la organización de CIPEC tematizó este segundo tópico que tiene que ver con las condiciones de posibilidad para que estas políticas, estas iniciativas se estén implementando, y también cuáles son los desafíos de receptividad entre los docentes, los estudiantes y las familias. Algo nos adelantó Gabriela ya en su presentación, le vamos a pedir ahora a ella que inicie este segundo momento, cuando comentó esta mesa de trabajo junto con el gremio docente de la provincia. Entiendo que esa es una de las condiciones de posibilidad, así que te escuchamos respecto de las restantes y luego le vamos a pedir a Tucumán que cuente lo propio en relación a esta dimensión y luego a Córdoba. Bueno, agrego entonces a ese señalamiento que hice anteriormente que nuestra jurisdicción tiene una tradición curricular que nos lleva a 1986 y lo que se conoció en esa época como CBU o Ciclo Básico Unificado, que instala una gramática también muy innovadora en esa época, organizando las unidades curriculares por área de conocimiento y además el epocal en el ciclo superior, o sea, la manera de transitar esas áreas. Desde esa época hasta la actualidad, la jurisdicción siempre tuvo propuestas de trabajo en interdisciplina. Digamos que para nosotros el abordaje interdisciplinar no es la innovación, es lo que caracteriza a los diseños curriculares o a los planes de estudio de la jurisdicción. De manera que nuestra atención estaba puesta en de alguna manera modificar la manera en que se promocionaba a los estudiantes. Ese fue un trabajo que nos permitió llevar adelante esa mesa que conformamos con el sindicato, porque pensamos juntos y ese pensar juntos nos habilitó algunos modos de pensar la escuela que desde su nacimiento propiciaron ideas del mundo de las ideas las más innovadoras. Así que
como condición para pensar este nuevo régimen académico fue necesario el acuerdo inicialmente. Luego, al ser una jurisdicción que tiene en los establecimientos estatales 35.000 estudiantes, esa es nuestra población estudiantil, y cerca de 5.000 docentes o 5.000 cargos docentes, teníamos que pensar un sistema educativo que los incluyera a todos y pensar en la concentración de horas en los establecimientos educativos fue el desafío. Creo que fue el desafío y fue una de las dificultades al mismo tiempo con las que tuvimos que trabajar por la sensación de pérdida del puesto de trabajo que se generó al pensar la concentración horaria. No fue una situación sencilla de transitar, pero sí la forma en que los puestos de trabajo se otorgaron o la forma en que se accedió a los puestos de trabajo permitió confirmar no solo la continuidad de todos los docentes dentro del sistema, sino el incremento de las horas de trabajo dada la característica de la escuela. Así que condiciones y desafíos que fueron atendidos en este diálogo permanente con el que construimos la escuela. Creo que fundamentalmente es esa la situación que nosotros pudimos ver como positiva, ¿no? Ese trabajo conjunto que hicimos. Y finalmente el régimen académico, que es sumamente innovador y que requirió posicionar las trayectorias escolares en el eje de ese régimen académico y nos generó muchos espacios de trabajo institucionales, porque la lógica con que ha sido el ADN de la escuela secundaria fue como conmovido profundamente con la idea de una escuela que promueve la continuidad de las trayectorias y se contrapone a la idea de promoción en bloque y repitencia. Así que ese fue otra condición que pudimos, desde la que pudimos pensar la escuela conjuntamente, y otro desafío que aún hoy seguimos trabajando y transitándolo, porque la no repitencia concebida tradicionalmente y la contrapropuesta que es la continuidad de las trayectorias en términos de acreditación de saberes son los ejes más aún debatidos o más tensionados dentro de la estructura tradicional de la escuela. Gracias, Gabriela. Escuchamos a Sandra. Bueno, respecto de condiciones y desafíos, en primer lugar señalaría como primera condición de partida, en este caso, es el fuerte compromiso político de la provincia y también la fuerte asociación y colaboración y complementariedad que se plantea con UNICEF como condiciones que permiten el desarrollo de esta política en Tucumán. También señalaría la cuestión en relación al compromiso de los actores del sistema, donde ahí hay un trabajo fundamental de acompañamiento de la política, que nosotros lo vemos en esa instancia intermedia que hemos generado con el trabajo en red, donde tanto los directores de las escuelas y sus equipos de dirección, los supervisores, los asistentes técnicos de la provincia, el equipo técnico provincial, los equipos curricularistas, los asistentes territoriales, trabajamos conjuntamente acompañando y traccionando la implementación en las escuelas. En ese sentido, es una propuesta que se desarrolla y se acompaña de una manera muy intensa como modo de garantizar o de generar condiciones para que aquello que queremos transformar pueda suceder en el ámbito de las instituciones. También
Durante este año se han desarrollado una serie de mesas de diálogo impulsadas fuertemente desde la provincia y también desde UNICEF con diferentes actores, mesas de participación que contaron con referentes de los sindicatos, donde se dio a conocer la política y se trabajó con ellos. Se ha dado visibilidad a Planea a través de los medios de comunicación, llevando tanto la propuesta de la mano y de las voces de los diferentes actores que la ponen en juego. Se desarrolló también en la provincia de Tucumán un Congreso Internacional de Educación este año, donde hubo un espacio específico donde se trabajaron las políticas de educación secundaria. Estuvieron presentes referentes de provincias argentinas que están en procesos de transformación, y también participaron estudiantes de las escuelas de la provincia como un modo de dar también visibilidad y la voz a los actores de secundaria. Y en términos de proyección a futuro, como comenté brevemente antes, la política va a expandir en el próximo año, en 2019, en dos sentidos. Por una parte, va a abarcar a más años de las escuelas que ya están implementando y desarrollando Planea, y al mismo tiempo se incorporan 10 escuelas nuevas que tienen algunas características un poco diferentes de las primeras del Grupo Impulsor, en el sentido que son escuelas, podríamos decir, de muy diferentes características de la provincia, porque buscamos y nos interesa que Planea pueda plantear un modelo que tenga posibilidades de generalización. Entonces, en ese sentido, se da este crecimiento, y al mismo tiempo mencionar que para la ampliación de estas escuelas, ellas se han postulado, o sea, han elegido, han escuchado de qué se trata la propuesta y presentaron cartas de intención y se incorporaron. Las escuelas del Grupo Impulsor, el primer grupo, eran escuelas que pertenecían a una propuesta que venía desarrollando la provincia de Tucumán desde el año 2010, que eran las escuelas de nuevo formato, y en este momento se agregan escuelas que no cuentan con esas condiciones iniciales que tenía el grupo anterior y van a formar parte de esta política. Gracias. Sandra, te escuchamos, Gabriel. Bueno, creo que el programa PROA no hubiera sido posible sin el apoyo tan fuerte que personalmente incluso el ministro Walter Graubach tiene hacia el programa. Tenemos, en cuanto a las relaciones, digamos, con otras organizaciones, nosotros a la selección docente, que consideramos uno de los fuertes de PROA, ahí hubo modificaciones. El profesor que quiere trabajar o dar clases en las escuelas PROA tiene que pasar por un proceso de selección totalmente diferente con el cual se viene trabajando en las otras escuelas. En primera instancia tiene que generar un proyecto, ¿sí?, relacionado con su espacio curricular, en el cual exista una inserción de las tecnologías en esta propuesta. Esta propuesta es evaluada por un comité en el cual está el gremio mayoritario docente de la provincia de Córdoba, lo cual es un apoyo importante. Luego de esta selección, los proyectos que pasan se tienen en cuenta la lista de orden de mérito, y luego tienen que defender esta propuesta delante de un tribunal que está conformado por una persona de PROA, una persona de educación secundaria y un representante del gremio docente. Esto lo que nos hace es que, justamente el docente que ingresa a las escuelas PROA es un docente que ha hecho un trabajo importante para estar ahí, realmente desea estar en las escuelas PROA, lo que nosotros consideramos que es un pilar fundamental, que el docente elija la escuela en la que va a trabajar. Las resistencias que el programa ha tenido en la provincia, la verdad que no han sido muchas, y tienen que ver por ahí con la resistencia que se da a todo lo nuevo, no más que eso, o por ahí a desconocimientos y mitos que se generan como leyendas urbanas, digamos, de que en las escuelas PROA pasan estas cosas o estas otras, que en realidad no tienen relación con la realidad. Como desafío, lo más importante es el poder mantener lo que nosotros llamamos en el equipo central el espíritu PROA, de 15 escuelas a 41 escuelas en total. Y cuando hablamos del espíritu PROA, hablamos de un excelente clima institucional. Nos parece que no se puede hacer absolutamente nada si
no hay un excelente clima institucional si el respeto no es el pilar de la escuela, desde y hacia todos lados, ¿sí? Desde docentes entre los pares, hacia los estudiantes, de los estudiantes hacia sus colegas y a sus compañeros y a los profesores. Mantener en estas 41 escuelas el compromiso de poder revisar y cuestionarse las propias prácticas, el compromiso de poder estar abierto a probar nuevas cosas en cuanto a lo que es planificación, en cuanto a lo que es implementación, al trabajo en proyectos, al trabajo con colegas, al trabajo de forma virtual. Lo que nosotros intentamos hacer también es poder trabajar de forma virtual entre los docentes de las diferentes sedes, ¿sí? Que puedan hacer una secuencia didáctica entre un docente que se encuentra en La Boulaye al sur y un docente que se encuentra en Villa Dolores, ¿sí? El poder aprender a trabajar en estos ámbitos que uno parece que están como instalados porque al WhatsApp lo manejamos, porque todo el mundo tiene Drive, pero el poder trabajar en una secuencia compartida entre varios docentes en los cuales no nos vemos la cara no es tan fácil. Bueno, aclarar, digamos, que el programa Prueba no es piloto, no se pretende que todas las escuelas de Córdoba lleguen a ser como las escuelas Prueba, sino que es programa que va a quedar en estas 41 escuelas nada más. Bueno, y también el desafío es seguir manteniendo el excelente vínculo que tenemos con otros sectores, como por ejemplo el sector académico. Trabajamos muy a la par con Universidad Nacional de Córdoba, de Villa María, de Río Cuarto, la Universidad Tecnológica de Córdoba, de Villa María. Bueno, tenemos una excelente relación con las universidades, también con empresas del sector del mundo del trabajo, ¿sí? Para que podamos mantenernos actualizados, por ejemplo, en los lenguajes de programación con el cual está trabajando el mundo laboral, para poder llevar a la escuela también estas tecnologías de vanguardia, no porque los estemos preparando exclusivamente para el mundo laboral, todo lo contrario, queremos que ellos continúen, los estudiantes continúen con su educación, pero sí trabajar con tecnologías que se estén utilizando hoy en día. De hecho, una de las cosas que nos llama la atención es que los profes aprenden ciertos lenguajes de programación al mismo momento que los estudiantes, porque es lo que se empezó a utilizar el año pasado, y en la formación del docente no estuvo. Bueno, me fui como anotando estas cositas. Me parece que eso, bueno, otra cosa a tener en cuenta, este trabajo que se hace una vez que el docente ingresa, después de todo este proceso, empieza el proceso de capacitación interna que tenemos en PROA, que se da por una hora institucional que tiene cada docente que ingresa al programa. Más allá de sus horas cátedras, tiene una hora institucional para este trabajo en capacitaciones o trabajos en equipos. Gracias, Gabriel. Bueno, destacaría de este segundo momento la mención que hicieron todos al involucramiento, al compromiso, a la participación de otros actores que en algún caso han sido los gremios más representativos o mayoritarios de la provincia, y en otros alguna organización como UNICEF o las universidades también. Bueno, y mencionaron ustedes la cuestión de la repitencia, ¿no? Me acordaba en el 2010 cuando la provincia de Córdoba dijo que iba a generar otras mesas de examen, la tercera mesa puso sobre la mesa pública, digamos, la cuestión de la repitencia, que fue conflictivo, y lo que comentaba Gabriela respecto de lo que todavía sigue siendo dilemático trabajar en relación a las trayectorias, ¿no? Entonces veo que algo de los desafíos se sigue armando en relación a esto. El tercer momento, les vamos a pedir a ustedes que elijan o que combinen dos cuestiones. Ya mencionaron varios de ustedes el esquema de escalabilidad o expansión o ampliación, sobre todo Córdoba y Tucumán, que no son jurisdicciones que hasta ahora llegaron a todos los establecimientos. Y la otra cuestión tiene que ver con esas sugerencias o lecciones aprendidas que compartirían con otras jurisdicciones que están yendo en la dirección de los cambios que tenemos por delante como sociedad. Y proponemos ahora como orden que empiece la provincia de Tucumán, luego la provincia de Córdoba y por último Río Negro. Gracias. Bueno, voy a mencionar 5 o 6 cuestiones puntuales. En primer lugar, una cuestión muy desafiante tiene que ver con desarrollar en el nivel de planeamiento y puesta en marcha de las políticas, podemos decir, nuevas capacidades y dejar esas capacidades instaladas en el sistema.
El cambio abarca a todos los actores y también incluye nuevas maneras de desarrollar el trabajo que venían desarrollando. Y en ese sentido, un tema que me había quedado pendiente el punto anterior, en esto de dejar capacidad instalada, y tal vez también es un desafío, dado que esta política es en cooperación entre una provincia y UNICEF. Nosotros este año vinimos desarrollando una serie de proyectos y de propuestas diseñadas por parte de un equipo de especialistas. Estamos avanzando ahora en el diseño de propuestas con el equipo provincial y con los docentes puntualmente. Todo lo que tiene que ver con la planificación por proyectos. Vamos a trabajar ahora con docentes, autores, docentes del sistema, que van a diseñar los proyectos para el año que viene junto con los especialistas, como una manera de ir acompañando ese proceso y dejando esa capacidad instalada progresivamente. Y algo que está asociado con esto tiene que ver con el fuerte acompañamiento. Ninguna de estas políticas de cambio puede desarrollarse sin un sostenimiento en todas las instancias y con todos los actores que forman parte de ella, y al mismo tiempo ir viendo conjuntamente hasta dónde se puede avanzar, de qué modo y qué lecciones se aprenden interiormente en la provincia con la implementación. Señalaría también como condición fundamental generar condiciones. Sabemos que la escuela media la escuela secundaria tal como está hoy no puede desarrollar estos cambios. La cuestión de las horas de trabajo institucional son un requisito imprescindible para poder desarrollar otro tipo de propuestas e iniciativas, y bueno, este es un elemento indispensable. También pondría como lección la cuestión de transformar las formas de aprender, de enseñar y de evaluar y alinear estos procesos. No podemos cambiar una dimensión sin transformar la otra, y al mismo tiempo el cambio sistémico es sumamente necesario, porque la organización de escuela que tenemos está alineada con una forma de concebir también el conocimiento, las nociones de aprendizaje. Entonces no es posible cambiar un aspecto sin alterar los demás, porque hacen al conjunto de una organización que tiene una direccionalidad y un sentido. Pondría también como clave comunicar, generar consensos e involucrar a toda la comunidad. No es posible pensar estas transformaciones desde un único actor ni desde un único punto del sistema. Este es un elemento muy importante. Y por último, también construir información, monitorear y evaluar. Algo que para nosotros es sustantivo en Planea tiene que ver con todas las instancias que vamos desarrollando de retomar, sistematizar información, alguna ya en algún caso existente, pero también ir relevando con los actores el proceso de implementación mediante encuestas, en este caso, y devolviendo los resultados. Esto resulta muy importante y al mismo tiempo impacta a los actores y permite reencauzar puntos de trabajo. Cuando desarrollamos en la red de capacitación con los profesores o en la red de directores encuestas y vemos cómo va el proceso y le devolvemos a los diferentes actores cuáles son los puntos fuertes y débiles y cómo tenemos que reencauzarlo, es un punto clave para atender en las políticas todo el proceso de monitoreo, de evaluación y también de construcción de información. Muchas gracias, Sandra. Agradecemos el esfuerzo de claridad y síntesis. Gabriel. Algo que me gustaría aclarar de lo que hablamos anteriormente, en nuestro nuevo régimen académico de la provincia de Córdoba, la repitencia es una decisión institucional, ¿sí? Lo cual es algo como muy importante a destacar. Ya no existe, nos llevamos 3, 4 o X materias y hay una repitencia, sino que cada institución deberá reunirse con sus docentes y analizar el caso uno a uno, porque sabemos que la repitencia es la puerta de salida al abandono, digamos, como siempre dice nuestra secretaria de Educación. Nosotros, cuando empezamos en el año 2014, teníamos una resolución, la resolución 136, que tenía 4 páginas, donde nos decía cómo iba a ser PROA, en 4 páginas. En ese momento, Gabriela Peretti, que ahora es subdirectora de Educación Secundaria, Marina Pinder como tecnóloga educativa,
y yo nos encontramos frente a esta resolución de 4 páginas y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque 4 páginas no abarcan en lo absoluto todo lo que puede tener un programa. Y siempre decimos que PROA podría haber sido cualquier otra cosa, mejor, peor, diferente, si hubieran estado otras personas en ese momento de tener la 136 en la mano. Empezamos a crearlo conforme íbamos sintiendo que la cosa iba por ahí, y creo que lo importante fue, creo que muchas veces viene primero la práctica y luego la normativa. Entonces empezamos por ahí y nos amparamos en este nombre experimental para hacer un montón de cosas. Y creo que lo principal que podemos decir que nos centramos en aprendizajes. Parece muy simple, parece muy acotado, pero centrarse en aprendizajes nos llevó y nos lleva al día de hoy un montón de trabajo, porque no es tan fácil poder identificar como docente cuáles son los aprendizajes que efectivamente voy a poner en juego con mi secuencia didáctica y generar un instrumento de evaluación en el cual me diga qué aprendizaje efectivamente está logrado y qué aprendizaje efectivamente está pendiente. Y además que el estudiante pueda tener en claro que tiene X aprendizajes logrados o X aprendizajes pendientes. Logramos correr la discusión de me saqué un 6, me saqué un 7, me saqué un 4, me saqué un 2, a generar la pregunta, profe, ¿qué aprendizajes tengo todavía pendiente? ¿Qué tengo que venir a rendir en el recuperatorio o en el coloquio? Entonces, esta frase muy simple que es centrarse en aprendizajes nos llevó un montón de tiempo en nuestras planificaciones como docentes, en la práctica de las planificaciones, porque por ahí planificamos hermoso y en el aula salimos y decimos, y no salió nada de lo que planificamos, pero sí lograr esto, que los estudiantes pudieran correrse de la calificación numérica para poder entender que lo que se ponía en juego eran aprendizajes y que esos aprendizajes iban a estar logrados o pendientes, no importa. El aprendizaje que no estaba logrado quedaba como pendiente, en algún momento tenía que estar. Nosotros como PROA me parece que nos generamos más preguntas que respuestas. Al día de hoy nos seguimos preguntando un montón de cosas y creo que ese es nuestro fuerte. El saber que estamos en una instancia en la cual lo importante es generar preguntas. Un montón de preguntas y luego empezar a ver cómo impacta en los equipos de gestión, cómo impactan en los estudiantes, cómo impactan en las familias, porque también entendemos que la familia debe incorporarse al sistema de una forma más comprometida. Lo necesitamos trabajando en conjuntos, conociendo obviamente las limitaciones y las posibilidades, pero necesitamos a las familias en la escuela y aunque sea telefónicamente es uno de nuestros objetivos también mantener un contacto cercano. Y creo que lo más importante es la palabra habilitación. Así como el ministro de Educación a nosotros con una resolución de 4 páginas nos habilitó a poder generar una escuela diferente, generar nuevos modos de vincularnos con los estudiantes, con los profesores, así cada equipo de gestión de las escuelas habilita también a sus docentes a cosas diferentes. A mí, yo fui coordinador de una escuela en la primera etapa del programa y venía un profesor y me decía, ¿puedo dar la clase en el patio? Sí. Porque a mí me gustaría sacar... Sí. Porque los chicos afuera... Sí. O sea, y por ahí ellos mismos no entendían cómo... Bueno, hay una habilitación, me están diciendo que sí y yo en otras instituciones por ahí no me lo dejan sacar a los estudiantes del patio. Bueno, esta habilitación no solamente en los lugares físicos, sino también en los formatos. Hubo una profe que me preguntó, ¿yo puedo traer para explicar vanguardia brasilera unas galletitas a los chicos para que ellos coman y después en el escrito, como se dice, vomiten lo que sienten adentro? Sí, profe, tráelo. Porque a mí sí, profe, lo podés hacer. O sea, tenemos ciertas limitaciones insertas en nuestra estructura. Creo que la palabra habilitación, habilitar también a los estudiantes, es como la clave que nosotros tenemos como norte. Gracias, Gabriel. Te escuchamos. Bueno, yo voy a comenzar humildemente por las recomendaciones. Lo primero es una decisión política. Nosotros cuando empezamos a pensar la escuela secundaria, el gobernador de nuestra provincia puso en su agenda de gobierno a los jóvenes y
y lo que lo movilizó a pensar en eso fue su preocupación. El enunciado era: el que no está en la escuela está fuera del mundo, porque la escuela en esa franja etaria es todo, ¿no? Así que con esa decisión política que nos permitió pensar la escuela, la mejor escuela que podíamos tener para nuestros jóvenes, es que pudimos avanzar, y debo reconocer que la jurisdicción ha redoblado el esfuerzo en términos de inversión en educación, y eso implica pensar la escuela de otra manera y poder tener a los docentes dentro de la escuela. Así que la primera recomendación sería esa: la decisión política de invertir en educación para modificar la escuela secundaria. Luego, como segunda recomendación, es sostener las ideas y transformarlas en la práctica, en acciones que permitan darle a ese mundo de las ideas el mundo de la real realidad, como decía una colega. Eso es sostener la política educativa, es decir, todo el Ministerio de Educación trabajó de manera mancomunada para poder implementar la escuela secundaria de Río Negro. La normativa, la junta de clasificación, todo hubo que modificarlo para poder modificar la escuela. Pero bueno, había una decisión política y eso habilitó a pensar entre todos cómo abordamos este nuevo proyecto de escuela secundaria. Eso en cuanto a recomendaciones. Por lo menos en nuestra jurisdicción funcionó de esa manera. Y en cuanto a desafíos, nosotros no hablamos de escalabilidad porque ya tenemos el 100% de los establecimientos estatales. Sí estamos trabajando con los no estatales. No es el mismo tipo de diálogo que tenemos con los otros establecimientos, pero estamos trabajando en la inclusión de todas las escuelas dentro del plan de estudios. Pero en lo que sí trabajamos y profundizamos sistemáticamente es en la calidad, en la educación de calidad, en la calidad de los aprendizajes. Así que lo que hacemos año a año de implementación es trabajar con distintos dispositivos que nos permiten acompañar la implementación, tanto desde la formación continua de los docentes para trabajar en esta nueva escuela, como en la presencia sostenida en las instituciones, tanto para trabajar desde el punto de vista institucional, con la implementación del régimen académico, con el diseño curricular propiamente dicho. Hay un equipo de especialistas curriculares que transita por las escuelas acompañando a los docentes a planificar y a pensar la enseñanza y el aprendizaje en este nuevo formato. Así que ahí está nuestro desafío y nuestra permanente presencia en las instituciones para velar por este nuevo diseño curricular y por los aprendizajes que supone deben construir nuestros estudiantes. Muchas gracias, Gabriela. Empezaban diciendo en este momento la necesidad de la habilitación, ¿no es cierto? La normativa también como habilitación para pensar y diseñar las propuestas en los equipos provinciales. Rescataba Sandra también estos trabajos de codiseño, de trabajo colaborativo entre docentes y especialistas, la necesidad de generar otras capacidades en las jurisdicciones, comunicar, ¿no? Dar visibilidad. Hablaban de los mitos urbanos en otras presentaciones. Gabriela también organiza diciendo cuáles son aquellos mitos que hubo que derribar, conmover, discutir, debatir. Me parece que ahí hay buena parte de las recomendaciones y, por supuesto, la decisión fuerte política de cada uno de los gabinetes involucrados. Bueno, vamos bien hasta acá, me parece que estamos cumpliendo con lo requerido. Hay algunas preguntas que voy a resumir de las que llegaron también para cada una de las jurisdicciones. Les voy a pedir a Tucumán y a Córdoba que nos digan
qué porcentaje de escuelas o estudiantes están concernidos en la implementación, que es una de las preguntas que se hicieron. Después hay una pregunta para escuelas PROA respecto de cómo se trabajó el uso de tecnología, sobre todo con la capacitación docente, y luego hay un conjunto de preguntas para Río Negro que organizo y las formulo. Bueno, para el caso de Planea, en este momento, en este primer año de implementación, estamos llegando un poco menos del 10% de las escuelas secundarias estatales de la provincia. Es muy importante, cuando se trata de una propuesta de transformación importante, llegar, creemos, a un número posible de abarcar. En este sentido, la propuesta lo que busca es armar un modelo, ponerlo a prueba, trabajarlo con los actores, y en algún punto uno podría pensar prototipar un modelo de escuela secundaria que luego pueda trabajarse en un universo más amplio. Entonces, para poder seguir ese proceso era necesario acompañar a un grupo acotado para que esto también fuera posible y para que estas escuelas contaran con las condiciones de infraestructura, con las condiciones también materiales para los profesores, para los equipos directivos, y que fuera de una escala que pudiéramos sostener y acompañar de manera permanente. Me preguntan cómo fueron seleccionadas. Estas escuelas formaban parte de una política anterior de la provincia, que eran las escuelas de nuevo formato, que habían empezado a implementarse en el año 2010 y que contaban con una serie de condiciones que hacían posible la implementación en términos de horas institucionales para los profesores, designaciones de los directores por tiempo completo. Y bueno, por esa razón se incluyeron primero estas escuelas con la intención de profundizar la política del nuevo formato, y ahora se expandirá hacia otras que no formaron parte del nuevo formato inicialmente. Bueno, el porcentaje en Córdoba es ínfimo de las escuelas PROA, sí es el menor del 5%, porque son al día de hoy 15 escuelas y van a ser 41, que tampoco es un número significante, pero sí está en este nuevo crecimiento. Se tuvo en cuenta de que todos los puntos, todos los departamentos de la provincia de Córdoba cuenten con una escuela PROA. En cuanto a cómo se trabajó con los docentes las tecnologías, nosotros tenemos un perfil, como le decía Marina Pindar, que es una tecnóloga educativa, ¿sí?, que está orientada justamente a revisar esta concepción de que hay en los profesores de las tecnologías, y partimos del punto de que la idea no es, la tecnología no es la salvadora del aula, ¿sí?, y tampoco es lo peor que nos puede pasar. Tiene que haber un punto intermedio, y cuando nosotros incluimos a la tecnología en nuestra planificación, claramente se trabajó para que sea consentido y para que no sea como le decía, en vez de hablar nosotros, poner un video. Para nosotros no consideramos un uso efectivo de la tecnología, sino en el poder pensar, por ejemplo, para las ciencias naturales, un simulador que muchas veces los docentes lo usaban, pero lo utilizaban al final de la secuencia didáctica como forma de chequear o rever, digamos, qué es lo que había pasado, y en realidad el simulador tiene que ir antes. El simulador tiene que generarnos las preguntas que luego nos va a acompañar la secuencia didáctica. Entonces tuvo que ver con un trabajo que estaba enfocado en esto, en qué tecnologías conocemos y dónde la implementamos y cómo la implementamos y qué nos suma. Es un trabajo que generalmente se hace en capacitaciones de forma virtual, pero se trabaja mucho en las áreas de conocimientos, en las cuales cada uno va explorando diferentes alternativas o diferentes insumos tecnológicos y lo va compartiendo con sus otros docentes. Muchas gracias. Leo textual una pregunta para Gabriela. Vos dijiste que los estudiantes no pertenecen a un mismo curso, avanzan acreditando unidades. ¿Cómo se compatibiliza esto con el cuasi dogma el alumno no puede perder su grupo de pertenencia en ningún caso? Bueno, no es sencillo hablar del régimen académico de la escuela secundaria brevemente, pero voy a tratar de expresarlo. El corazón de la escuela es el acompañamiento a las trayectorias escolares. ¿Qué quiere decir eso? Que en el centro de la escena siempre está tomar
la decisión pedagógica que más acompaña a ese estudiante. Entonces existen distintas formas en las que un estudiante puede transitar una unidad curricular y recibir la reorientación que sus aprendizajes, o por lo menos la acreditación de esos aprendizajes, necesita. Entonces, a una particular situación, una particular respuesta. Un estudiante puede haber transitado una unidad curricular y no, debido a una situación de inasistencia, de una relación de baja intensidad con la escuela, puede requerir repensar, reorientar su trayectoria escolar o el recorrido de una unidad curricular. Eso puede hacerse con un tiempo extra dentro del mismo agrupamiento, es decir, entra un docente a trabajar con el estudiante en el mismo agrupamiento en el que el estudiante ha transitado la mayoría de las unidades curriculares. Nosotros utilizamos el término agrupamiento dada la movilidad que tienen los estudiantes. No usamos más el término curso, sino agrupamiento en términos de todos los estudiantes que están transitando un espacio de formación con las mismas características, con las mismas propuestas de enseñanza. Entonces puede ser que un docente ingrese al aula a trabajar con ese estudiante o con ese grupo de estudiantes, esa es la primera opción. Puede ser que los saberes que tiene que construir sean demasiado específicos o requieran un trabajo situado en una dificultad. Entonces, en lugar de hacer esa trayectoria dentro del aula, sale del aula a trabajar con un docente dentro de la escuela en el mismo turno escolar. O en algunas circunstancias, las características de esa trayectoria escolar obligan a pensar que es más conveniente para el estudiante que acceda a otro espacio de formación en el contraturno y entonces viene a trabajar con el mismo docente que está destinado a hacer acompañamiento de las trayectorias, pero en un turno contrario al turno en el que cursa la unidad curricular. Es decir, hay distintas maneras de abordar la situación del estudiante que lo sostiene con el agrupamiento en las unidades curriculares en las que va avanzando, pero transita por un espacio propio de acompañamiento en función de las necesidades que ese estudiante tiene. Muchísimas gracias. Hay una pregunta para las 3 jurisdicciones que también se puede responder de modo breve, aunque es muy importante. ¿Qué porcentaje de aumento en el presupuesto de planta funcional implicó la reforma en cada una de las jurisdicciones? Si es una información que ustedes tienen en este momento y pueden compartir. No tengo un número exacto para manejar porque la situación en el caso de Tucumán, como decía hace un rato, fue que se encontró escuelas que ya estaban contando con una serie de condiciones instaladas que permitían la implementación y en este momento se está trabajando en la proyección para el crecimiento de los próximos años. Sí comentar que para el caso de estas escuelas, en las áreas que se están implementando proyectos, en esas 6 áreas, se produjo un incremento de 1 hora para cada uno de los profesores que, digamos, para que dispongan para el trabajo institucional, además de las condiciones que ya tenían planteadas de antemano. Pero no podría dar un número exacto de proyección porque se está trabajando en esos datos para la ampliación hacia 2020. Gabriela, en tu respuesta te pedimos que nos cuentes también el esquema de organización de los cargos, que es otra de las preguntas que estaban. Preguntaban si eran parecidos a la universidad, con dedicación semiexclusiva, completa. Bueno, la inversión en términos de masa salarial, el incremento es de un 36%. Y el cargo docente tiene tres posibilidades: un cargo de 25 horas, reloj. Nosotros hemos modificado la unidad hora cátedra a hora reloj y el 25 horas es lo que dura el turno escolar, así que son
docentes que trabajan la jornada completa. Y luego hay 2 cargos intermedios, uno de 16 horas y otro de 9 horas. La condición es que si alguien toma un cargo de 16 y un cargo de 9, no puede ejercerlos en el mismo turno. Es decir, tiene que ejercerlo en 2 turnos escolares. Y el cargo de 25 horas, si la escuela tiene doble turno, es para ejercer en ambos turnos escolares. La decisión tiene que ver con una decisión pedagógica, impregnar de buenas prácticas a la escuela, en ese sentido, ¿sí? Y con respecto al cargo, lo significativo, o me parece que es lo novedoso, es que el cargo lo toma el profesor, pero el cargo es de la escuela. Es decir, la escuela decide, cuando hablamos de la escuela decimos los docentes, el equipo directivo, deciden qué tareas va a realizar el docente en la escuela. Y en ese sentido se priorizan las habilidades que los docentes, debido a su práctica y a su formación, tienen para atender las necesidades de los estudiantes. Esa decisión es dinámica. Si en el primer cuatrimestre un docente estaba asignado a primer año y observan que no es lo más adecuado, se reorganiza la escuela nuevamente y se cambia y puede ir otro docente en su lugar. La organización dentro de la escuela es dinámica, con todo lo que eso implica, porque venimos de una tradición, de una estructura sumamente rígida, y esto no, así como yo lo digo tan claramente, hacia dentro de las instituciones todavía hay espacios de poder que se están disputando, pero bueno, vamos transitándolo de una manera muy firme, porque el plan de estudios es lo que organiza la vida escolar, y eso no permite las disputas por el tiempo, quiero estar a la mañana, quiero estar al mediodía, no quiero venir los viernes. Eso no nos pasa porque el plan de estudios tiene una complejidad y una cantidad de espacios de formación colectivos y no me sale, una persona sola en el aula o un conjunto de personas que no permite organizarlo en términos de las necesidades de los docentes. Bueno, para ser breve, PROA no tiene una partida presupuestaria particular, sino que trabaja con el presupuesto de todas las otras escuelas. La única diferencia es esta hora institucional que tiene el docente por semana, lo cual haría aproximadamente 420 horas, que son la cantidad de docentes que tenemos en PROA en estos momentos. Bueno, gracias a todos por el esfuerzo. Creo que este conversatorio trajo los puntos principales de estos cambios. El trabajo de ellos no es presentar la propuesta, pero se ha convertido en eso en el último tiempo, lo han hecho muy bien, así que gracias. Es meter manos en la masa para que los cambios sigan sucediendo. Felicitaciones, gracias.